En este video vamos a hacer un viaje por el tiempo con una especie específica, que es la jirafa. Pero antes tenemos que recordar a James Hutton, que nos dio la teoría del uniformismo. Como vemos acá, la Tierra era como uno de sus principios que estaba totalmente congelada, donde James Hutton planteó que había sido moldeada por procesos lentos, que no eran rápidos como en esa época se había creído, sino que eran procesos tan lentos que estos eran ocasionados por el clima, por el ambiente, por la atmósfera, por varias situaciones y también elementos químicos. En esta teoría del uniformismo, gracias a James Hutton, se pudo determinar de que al principio el mundo estaba determinado por solo un continente llamado Mesozoico, donde vemos que todas las especies estaban allí. Entonces, por esa razón a veces se decía que una especie de un continente totalmente contrario, que estaba muy lejano al otro continente, tenían varios ancestros en común. La imagen que vemos acá es de la especie Girafoxeryx punjabenix, que esta fue encontrada en India, Pakistán, lo cual aquí podemos decir una de las primeras especies llamadas más o menos de la familia de las jirafas que hoy conocemos. Como vemos, su cuerpo y su estructura del cuerpo es muy diferente a la que conocemos hoy en día, aunque siempre ha sido más grande de la altura de un ser humano normal. Lo cual, gracias a ese planteamiento de los fósiles, este personaje, Nicholas Steno, planteó que los fósiles eran antiguas especies que fueron enterrados vivos por rocas, lo cual esto hacía de que lo asimilaban al diluvio universal, y a partir de allí encontramos las nuevas especies que habitaban antes de que nosotros estuviéramos aquí en la Tierra o después, para conocer como tal su similitud. Viajamos entre 20 y 11 millones de años, que acá encontramos el Palearctos primavera. Esta especie la vemos con un poco diferente a la que vimos anteriormente, donde su cuello es un poco más largo, sus piernas también, su tronco es más fornido, la trompa es un poco más larga, donde a partir de esto recordamos la teoría de Lamarck, donde la herencia y los caracteres adquiridos de las células van de acuerdo a la necesidad para adaptarse en el medio, en el ambiente. Como vemos, la especie anterior era un poco más pequeña, más bajita, entonces ellos tenían dificultad de alcanzar la comida de los árboles más altos, así que ellos tenían que estirarse un poco más. Entonces, a partir de esta necesidad de adaptación, esta especie lo tomó y estaba comenzando a evolucionar entre sí para tener una mejor adaptación en el ambiente. En la siguiente imagen vemos cómo la jirafa fue evolucionando a la que conocemos hoy en día, pero acá vamos a hablar sobre la Samunterum dioxeryx, que esta es una especie que evolucionó un poco más. También vemos los cambios como tal del pelaje y de su estatura, que es un poco más grande, donde allí llevamos la teoría de Buffon sobre la degeneración entre especies. El ancestro común que encontramos es el Podremopterus, que era una especie más pequeña de la que hoy en día vemos y más pequeña en la que encontramos en la primera de la fila. También vemos como tal la primera especie biológica en esta teoría de la formación de especies. En medio de todas esas especies podemos decir que estos fueron los ancestros de la jirafa que hoy conocemos. El darwinismo nos plantea que todos teníamos un ancestro común, así fuera caballos, las jirafas, los tigres, todas las especies que hoy conocemos tienen un mismo ancestro común, que es la bacteria, la eucaria y la archaea, que todos como tal venimos a partir de ellas. También podemos decir que mediante la supervivencia de la adaptación de este ambiente se fue transformando estas especies para convertirse en la jirafa que hoy conocemos. También por supervivencia esta se fue transformando. Ejemplo, la jirafa se fue un poco más alta, ya los cuernos ya no eran 4 sino solamente 2, como lo decía anteriormente, para poder tener su supervivencia, y el color de su pelaje fue cambiando. Gracias a todos estos investigadores, a la evolución de las especies, podemos conocer hoy en día cómo la jirafa se fue transformando y fue aceptando el cambio del clima de la Tierra para poder sobrevivir. Y gracias al darwinismo, la selección natural, podemos entender un poco más lo que él decía. La especie
la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que acepta hacer el cambio para poder sobrevivir, como hicieron las jirafas para poder alimentarse, sobrevivir, mediante también la cadena alimenticia, defenderse entre ellos. Y acá termina como tal este viaje sobre cómo la jirafa fue evolucionando a través del tiempo.